días. Una cordial bienvenida a todos. Qué bien, hágase la luz y la luz fue hecha de una. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 9, primeramente. Recuerden que estamos en Colosenses, luego pasaremos a Colosenses capítulo 1, pero quiero hacer la introducción con Hechos capítulo 9. Pero antes de empezar, bueno, ya muchos abrieron la Biblia, pero ¿qué viene a la mente de ustedes cuando vamos a abrir Hechos 9? ¿Qué personaje llega a su mente? ¿Quién? No era Pablo en ese momento, era Saulo de Tarso, ¿cierto? Nos habla de la conversión de Saulo. Entonces vamos a mirar un poquito ahí. Vamos a leer en el capítulo 9. Quisiera leer el versículo 1 primeramente y luego pasar al versículo 10 para no leer pues toda la historia. Si quiere leerla completa en su casa lo puede hacer. Es uno de las historias más bellas porque es la conversión de Saulo de Tarso, el gran perseguidor, podríamos decir de esa manera, el gran perseguidor de la iglesia después de la ascensión del Señor Jesucristo, después de que la iglesia es fundada. En Hechos 2 viene la gran persecución y Pablo era un gran perseguidor de la iglesia. Y en Hechos 9:1 el versículo dice, imaginen en este pedacito este versículo, dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Solo este versículo. Y este versículo, yo siempre me imagino aquí a Saulo como un toro de esos de lidia, un toro enfurecido que se le puede notar por su respiración, queriendo llevarse a alguien con sus cachos y matarlo. Aquí está Saulo representado, respirando amenazas y muerte. Después de eso pasemos al versículo 10. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Pudiéramos mirar un montón de cosas en esta lectura. Dice, el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene la autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amado Dios, gracias por esta porción de tu palabra donde vemos la gran conversión de Saulo de Tarso, luego el apóstol Pablo. Señor, vemos a un hombre enfurecido totalmente contra la iglesia, contra los discípulos del Señor Jesucristo, pero luego lo vemos como un hombre de Dios. Gracias, oh Dios, rogándote, Señor, que nos ayudes en esta mañana, que esta palabra pueda ayudar o ayudarnos mejor a la iglesia, a tu amada iglesia. Que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Una de las cosas que normalmente me pasan los domingos, y es que los domingos tengo una preocupación bastante grande por la mañana. Entonces yo comienzo a decirle a mi esposa, ay, ojalá hoy no, ojalá hoy no. Y yo no sé si ustedes tienen esa misma preocupación que yo, y es que me dé sueño en la predicación. Pero hoy le dije a mi esposa, amor, ojalá hoy no me dé sueño en la predicación, ojalá que no me vaya a dormir. Y ella me dice, pues ¿cómo me va a dormir si usted es el que va a enseñar? No puede. Hermanos, estamos viendo a Saulo de Tarso. Estamos viendo a un hombre, la conversión de Saulo. Y Saulo va enfurecido, buscando seguidores de Cristo para aniquilarlos, para asolarlos. Pero Saulo no contaba con
el encuentro que iba a tener con el Señor Jesucristo. Y creo que este momento que vive Saulo de Tarso lo hemos vivido muchos aquí. Antes éramos otras personas. Antes ni nos gustaba que nos hablaran del Señor Jesús. Antes rechazábamos cualquier cosa de esas. Pero un día nos chocamos con Él. Un día de frente nos chocamos con el Señor Jesucristo y ahí quedamos los fuertes, los valerosos, los que no íbamos a cambiar nunca. Quedamos ahí en el suelo, como Saulo de Tarso, un hombre poderoso, no solamente en hechos, sino también era un hombre intelectual, un hombre celoso, fariseo, con un montón de títulos, podríamos decir, universitarios. Pero se chocó de frente con el Señor Jesucristo y donde quedó en el suelo. Y después de esto, encontramos que además queda ciego. Después de este choque con el Señor, queda ciego y dice, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y no me cansaré de decir algo. Si alguien persigue a un cristiano, está persiguiendo a Jesús. Y Saulo de Tarso es conducido a una casa, metido en una habitación 3 días sin comer. Pero luego el Señor llama a un hombre, porque Saulo de Tarso ve en visión que hay un hombre llamado Ananías que va a ir a visitarle. Y entonces entre el Señor Jesucristo y Ananías hay una conversación muy importante. Vaya, visite a Saulo que está en tal casa, ore por él, devuélvale la vista, pero Ananías dice, venga Señor, es que hay algo que usted no sabe. Y uno se pregunta, Ananías muy osado, ¿cierto? ¿Cómo le va a informar al Señor algo que él no sabe sabiendo que el Señor lo sabe todo? Señor, ese hombre es un perseguidor, ese hombre ha hecho muchas cosas en contra de la iglesia, Señor, ¿cómo se le ocurre? Y ese es el otro problema que a veces pasa con nosotros los creyentes. Le ponemos X a determinada persona porque creemos que no va a llegar a conocer a Cristo. Y una de las grandes conclusiones que tiene este estudio, si alcanzamos a llegar allá, es que el apóstol Pedro dice, ahora comprendo que Dios no hace asesión de personas. Dios no hace asesión de personas. Este era el gran enemigo de Dios, pero Dios no hace asesión de personas. Le costó mucho a Pedro entender eso. Ananías va, hace lo que el Señor le pide. Y el Señor le dice unas palabras, versículo 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Había un trabajo especial, un hombre escogido para algo especial. Y hermanos, cada uno de nosotros un día recibió a Cristo y estoy convencido que fuimos escogidos para hacer algo en la obra. Tenemos que identificar para qué fuimos escogidos. No estoy hablando de salvación, estoy hablando escogidos para un trabajo, para un ministerio, escogidos para una obra, para hacer algo en la iglesia. Saulo de Tarso, el encopetado Saulo, va camino a Damasco y se encuentra con el Señor. Pero el versículo estrella que me gusta es el versículo 16. Yo quisiera enmarcar ese versículo porque es el que más me gusta. Dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y un hombre escogido de Dios para hacer un trabajo tiene que tener en cuenta esto. ¿Recuerdan el momento en que se convirtieron al Señor? Muchos de nosotros
Después de que nos convertimos al Señor, fuimos rechazados por nuestra propia familia, empezando, por nuestra propia familia. Nuestros amigos salieron corriendo y a mí me hicieron sentir mal muchas veces, pero lógicamente eso no se compara con los padecimientos. Espero que usted sepa y esté muy fuerte, porque no vaya a tomar la decisión, no, es que yo no voy allá porque es que a nadie me quiere, allá me rechazan, allá. Eso no es nada, eso no es nada comparado con lo que sufrieron los primeros creyentes, con lo que padecieron. Ve, porque instrumento escogido me es este, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ese es el versículo y yo mirando este versículo, veo este versículo como una promesa hecha a Pablo. Iba a padecer. Si él tomaba el trabajo de anunciar el nombre de Cristo, como consecuencia de anunciar a Cristo, iba a padecer. Iba a padecer. La promesa hecha por el Señor Jesucristo es que padecería grandemente. Ve, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora sí pasemos a Colosenses capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 24. Vamos a leer del 24 al 29 y hasta donde lleguemos. Dice el versículo 24. Miren bien el versículo 24. Con solo leerlo, a algunos se les va a poner la piel de gallina. Dice el apóstol Pablo, ahora me gozo. ¿En qué? ¿Cómo les parece eso? Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. El último versículo, el versículo 29, nos confirma que Pablo sí aceptó el trabajo, sí aceptó el llamado, sí aceptó anunciar el nombre de Cristo, pero también padecer por el nombre de Cristo. Y Pablo tenía dos opciones: o quejarse por sus padecimientos o gozarse en ellos. El hermano Gerson el viernes leyó un versículo que voy a traerlo a colación de entrada, el capítulo 5 de Hechos. Dice que Pedro y Juan fueron hechos prisioneros, y les llaman y les dicen en el versículo 5:28, dice, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y bueno, sigue hablando. Y en el versículo 40 dice, y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen el nombre de Jesús y le pusieron en libertad.
Y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿de qué manera? ¿Cómo? Gozosos, ¿pero por qué? Mire, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Ese versículo, ese pasaje lo utilizó el hermano el viernes. Gozosos por padecer. Esto yo no sé si se parece a nuestra vida cristiana o no. No sé. Bueno, en estos versículos de Colosenses donde leímos a partir del versículo 24, encontramos una gran descripción del ministerio del apóstol Pablo. Recordemos que en los versículos del 15 al 20, que ya lo miramos en otros días, el apóstol nos describe quién es el Señor Jesucristo y también describe cuál fue su obra, su grandísima obra. Y su gran conclusión es que el Señor Jesucristo habita toda la plenitud de la deidad. Contemplamos a partir en el versículo 20 algo maravilloso, y es que el Señor Jesucristo, que es Dios, habita toda la plenitud de la deidad, que es Dios, es el reconciliador de todas las cosas, es el que hace la paz por medio de su sangre derramada en aquel tremendo sacrificio hecho en la cruz. Eso es lo que nos dice el versículo 20. Esta mañana en el discipulado, el hermano nos decía varias cosas sobre Dios, sobre sus atributos. Pero cuando llega el momento de la salvación, porque Dios es un Dios salvador, Dios da algo para que nosotros los seres humanos seamos salvos, y es a su Hijo amado, el Señor Jesucristo, en la cruz. En los versículos del 21 al 23, el apóstol Pablo describe a los hombres sin Cristo y también a los hombres con Cristo. Los hombres sin Cristo son extraños y enemigos. Extraños y enemigos. Pero los hombres con Cristo pasan de extraños y enemigos a ser reconciliados con Dios. Tienen una hermosísima relación con Dios a través de su Hijo amado. En otras palabras, el apóstol lo que nos quiere decir es que cualquier ser humano que no conozca a Cristo es un enemigo de Cristo, pero que hoy puede ser reconciliado con Dios por medio del Señor Jesucristo, por medio de su sangre derramada en la cruz. Por eso es que hablar de Cristo es una maravilla, no perdemos, al contrario ganamos, no hay pérdida, seguridad. La reconciliación del hombre pecador con Dios tiene que ver con la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Eso es lo más hermoso. Debemos también tener en cuenta que el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los colosenses, está en prisión. Recuerde que estamos hablando de padecer, una parte es padecer, está en prisión y la carta a los colosenses es conocida como una de las cartas de la prisión junto con Efesios, Filipenses y Filemón. Ahora, el versículo 24, pienso, nos deja ver el cumplimiento de la promesa hecha a Saulo de Tarso, luego Pablo, ya no le vamos a decir más Saulo de Tarso, le vamos a decir Pablo, el apóstol Pablo, por el Señor Jesucristo, que le era necesario padecer por su nombre. Le era necesario padecer por su nombre. Hechos 9:16. Pero en el versículo 24, Pablo nos hace una declaración que podríamos decir tranquilamente, esto es algo difícil de creer, es algo insólito, algo increíble, no puede ser. Pues él dice, ahora me gozo en lo que padezco. Son palabras increíbles, difíciles de pasar. De pronto
si las miramos como algo que está escrito y no pasa nada, sería algo normal para una persona, pero esto no es para pasar de largo. Ahora me gozo en lo que padezco, pero adicionalmente dice por vosotros. Tenemos que recordar que el apóstol Pablo nunca fue, o no se sabe que haya ido, o en el momento en que escribe la carta, él no había tenido un encuentro con la iglesia de Colosas, no había ido a Colosas. La iglesia en Colosas se cree que fue fundada por Epafras, alguien que estuvo escuchando a Pablo en Éfeso y luego llevó el evangelio a Colosas, posiblemente a la Odisea y a Hierápolis. Entonces, Pablo dice por vosotros. Y yo pensé, por ellos, ¿por qué estaba padeciendo por ellos? Bueno, primeramente tenemos que pensar que el apóstol Pablo padeció por todas las iglesias. No podría decir por la iglesia universal el apóstol Pablo tuvo que padecer, sobre todo la iglesia a los gentiles, porque Pablo es el apóstol a los gentiles, fue el que salió a predicar o a enseñar, a llevar el evangelio a nosotros los que no éramos judíos. Pero si Epafras va a donde Pablo a Roma, allá en la prisión, y le dice, hay un problema, tenemos un problema serio en la iglesia en Colosas, hay unos hombres enseñando que Jesucristo no es Dios. Yo no me imagino a Pablo muerto de risa, yo me lo imagino cogiéndose la cabeza y diciendo, ¿qué pasa en la iglesia? ¿Qué es esta enseñanza? Y lógicamente habían otras enseñanzas de los judaizantes o de los judíos en la iglesia. Pero esta era la más impresionante. Jesucristo es una emanación, decían los gnósticos, que eran los que estaban enseñando estas falsas enseñanzas. Entonces yo me imagino a Pablo padeciendo, pero ¿dónde estaba el gozo de Pablo? Cuando manda la carta y les explica ampliamente quién es el Señor Jesucristo, para llegar a decirles Jesucristo es Dios. Y cuando uno está convencido que Jesucristo es Dios, puede pasarle lo que le pase, pero eso trae mucho gozo y mucha alegría. Señor Jesucristo es Dios, entonces Pablo les escribe, y yo me imagino que eso le produjo mucho gozo. Anunciar a Cristo, sacar a la iglesia del error, sacar a la iglesia del problema en que estaban, con esa maravillosa enseñanza. Ahora, en el versículo 24, como hemos estado mirando, resaltan dos palabras que son contrarias tanto en significado como en acción. Dos palabras totalmente contrarias, gozo y padezco, padezco de padecer. Él dice, ahora me gozo en lo que padezco. Yo podría decir que son antónimos, totalmente contrarios. La palabra gozo en el griego se escribe Jairo, así como suena, como aquellos hombres que se llaman Jairo. Si hay un hombre que se llame Jairo aquí esta mañana, le pueden decir tranquilamente, ¿qué hubo gozo? Porque eso es lo que traduce. Y la palabra Jairo significa estar alegre, feliz o estar muy bien. Ahora la palabra padezco de padecer en el griego sería patsema, algo que se sufre, adversidad, dolor, aflicción. Pablo lo que nos está diciendo es que el sufrimiento que le sobrevino como resultado de su ministerio fue causa de gozo para él. Ustedes recuerdan que el hermano Byron hace unos días cogió este pasaje y estuvo enseñándonos respecto al liderazgo, muchas de las cosas que pasa en liderazgo, que a veces no nos damos cuenta. Como resultado de su ministerio fue causa de gozo para él. Pablo tenía bien claro desde el principio de su ministerio que el sufrimiento era parte integral de su ministerio.
el padecer estaba ahí detrás de él. Para donde se movía, el sufrimiento estaba ahí, la aflicción estaba ahí, la persecución estaba ahí. Casi que uno podría decir, anunciar a Cristo igual padecer, igual gozo. Sería como una ecuación. O podríamos cambiarlo de otra manera. Padecer más gozo igual anunciar a Cristo. Pablo estaba cumpliendo con el propósito que el Señor Jesucristo había predicho para él, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Para Pablo, padecer por el nombre de Cristo se convirtió en una necesidad. Era una necesidad, pero esta es una necesidad que produce gozo. Cada que Pablo padecía, cubría su necesidad y era gozoso. El contraste tremendo fue que Pablo pasó de perseguidor a ser perseguido. Pasó de hacer sufrir, de asolar a los seguidores de Cristo a padecer por el nombre de Cristo. Pero lo que impresiona, hermanos, es que este sufrimiento le traía felicidad, le producía gozo, alegría, regocijo. Qué tremendo contraste. Quisiera que me acompañaran un momento en segunda de Timoteo. No solo ahí vamos a mirar algunos versículos que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. Hay muchos versículos en la primera carta del apóstol Pedro. Casi que uno podría decir que la palabra que más se repite es padecer. Yo veo un versículo aquí que se me viene a la mente. Sí, se lo leo, no lo vayan a buscar porque para que nos metamos en segunda de Timoteo. Dice primera de Pedro 3:18, 3:17 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Luego dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cristo padeció. Eh, Segunda de Timoteo 1, y todo esto es palabras de Pablo a Timoteo. El versículo 8 dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Entonces, cada vez que usted, es posible que nadie le vaya a pegar, es posible, pero sí va a sufrir rechazo, y el rechazo duele, a veces hasta ofende. Brevemente les cuento algo cortico. Estuve en un sitio, lo que llamamos nosotros, bueno, la fama o la carnicería. Estuve ahí y vi un señor ahí, me llamó mucho la atención ese señor por alguna razón. Y, pero yo lo vi caminando con un bastón. Cuando dio los pasos caminaba muy mal y yo sentía que le tenía que hablar del Señor. Yo sentía que yo no, pero yo como que me resistí a hablarle y digo yo, el Espíritu me empujaba que tenía que hablarle de Cristo. De las cosas que no se pueden resistir. Pero no fui capaz de hablarle. El tipo salió de la carnicería y se fue. Yo creí que había ido para su casa, pero resulta que enseguida había una tienda, entró a la tienda y volvió y salió de la tienda, entonces yo lo volví a ver, pero ya había cambiado de acera, ya estaba más lejos de mí. Pero no aguanté y me fui, me le paré al frente y lo saludé, le presenté, le dije
quién era yo para que no se fuera a asustar. Y le comencé a hablar y le dije, ¿usted de pronto es extranjero? Me dijo, no, soy colombiano, pero llevo muchos años viviendo en Estados Unidos. Y le dije, ¿y qué pasa con tus piernas? Dice, no, mis rodillas fueron reemplazadas ambas en Estados Unidos. Ya no tengo las rodillas naturales, sino que fueron reemplazadas. Entonces, me duelen mucho para caminar y debo caminar para que el dolor pase. Y entonces yo le dije, pero ¿sales a caminar? Me dijo, no, mantengo mucho encerrado, porque es que resulta que yo soy alcohólico, entonces si salgo a la calle me emborracho. Y yo dije en mi mente, aleluya, este es el papayazo que estaba esperando, por algo el Señor me estaba moviendo. Le dije, yo tuve el mismo problema que usted con el alcohol. Me dijo, ¿y qué? ¿Usted fue a Alcohólicos Anónimos? Nunca, nunca fui a Alcohólicos Anónimos. Hubo alguien mejor que me quitó ese problema. Sí, ¿quién es? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo puede cambiarte, puede transformarte. Me dijo, ah, bueno, hasta luego. Y ahí me dejó parado. Pero cumplí con la misión de hablarle de Cristo. Entonces, la verdad me dio tristeza porque era alguien necesitado de Cristo urgentemente. Pero Cristo no era solución para él. Versículo, dijimos 1:8, ¿no? El 12 dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo tenía razones para gozarse en su padecimiento. Padezco, pero yo sé en quién he creído. El versículo 16 y 17 dice, tenga el Señor, vea, antes de que lo leamos, aquí hay un personaje que me encanta. No sé por qué, no sé si se habla más de la Biblia en él, pero este personaje es especial para mí. Ojalá hubieran muchos onesíforos en la iglesia. Dice, versículo 16, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces, ¿qué hizo Onesíforo? ¿Cómo? Me confortó. ¿Qué es confortar? Lo animó, lo levantó, lo ayudó, lo alentó, se puso al lado de él, lo abrazó, lo amó. ¿Cuándo? Dice, y no se avergonzó de mis cadenas. ¿Dónde Onesíforo estuvo animando a Pablo cuando Pablo era prisionero? Usted es, como alguien dijo una vez, un hermano dijo, eso es un titán, porque es que este hombre es especial en la Biblia. Confortó a Pablo. ¿Cuántas veces necesitamos ser confortados? ¿Cuántas veces los hermanos están padeciendo por alguna situación, por sus familias, a veces rechazados? Pero este es un titán, dice, sigue, bueno, vuelvo a leer el versículo completo, dice, tenga el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Y mire el deseo de Pablo, concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor, ya que este no era cualquiera, era un trabajador, un hombre pendiente de la iglesia, ayudando en la iglesia, metiéndose en las cosas de la iglesia, no quedándose eh, como un simple turista. No, este hombre estaba trabajando, confortando a Pablo. Y hermanos, sí que necesitamos muchos onesíforos. Y ojalá de pronto de los nuevos niños que vienen en camino a alguien se le ocurra ponerle onesíforo.
a uno de los niños. No, ¿no le parece? Capítulo 2, versículo 3 dice, miren este versículo hermosísimo, dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Esto es una hermosura. Versículo el 8 dice, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra del Señor no está presa, y sigue diciendo, todo lo soporto por amor de los escogidos. Esta palabra escogidos aquí habla de los que han de creer, de los que han de creer. Capítulo 3, versículo 10, dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Todo eso ahí está bonito, ¿cierto? Pero el versículo 11, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y miren el versículo 2, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Voy a dejar algunos ahí, los demás volvemos y nos enchufamos. Capítulo 3, ya lo leímos, ¿cierto? Porque todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Capítulo 4, versículos 5 y 6 dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Apóstol Pablo estaba convencido que le esperaba sacrificio. El 14, del 14 al 18, para terminar esta porción, dice, Alejandro el Candelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Ojalá no hayan Alejandro el Candelero aquí en la iglesia, que causen males, sino al contrario, onesíforos, personas que conforten. Versículo 15, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y una de las enseñanzas grandes y digamos gozo que le permitía soportar el padecimiento, la persecución, el sufrimiento del apóstol Pablo, era su lugar en el cielo. Dice el versículo 18, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Nosotros, los creyentes, debemos gozarnos de nuestra casa celestial. Tenemos casa en los cielos. Y un día el Señor Jesucristo vendrá por su iglesia y seremos llevados con él. Ahora sí, volviendo a Colosenses de nuevo, capítulo 1, versículo 24. El versículo 24 vamos a volverlo a leer todo. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Una de las cosas más importantes de Pablo es la iglesia. Él sabía que iba a padecer. ¿Por qué causa? Por el nombre de Cristo. Pero el nombre de Cristo está asociado con la iglesia. Entonces, padecer por Cristo es también padecer por la iglesia, porque la iglesia es la amada del Señor. Ahora, la parte B que acabamos de leer dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Sabemos nosotros los creyentes que el Señor Jesucristo fue perseguido, también rechazado, tentado por Satanás,
muchas veces tentado por los escribas y fariseos y por los principales sacerdotes judíos, muchas veces le buscaron para molestarle y tentarle, muchas veces lo quisieron matar, muchas veces lo persiguieron, también fue traicionado, algo muy cruel para cualquier ser humano, fue negado, fue abandonado, cruelmente golpeado, cruelmente burlado y cruelmente crucificado. Entonces, si necesitamos un ejemplo de padecer, se llama el Señor Jesucristo. ¿Por qué causa? Por la salvación nuestra, el pago por nuestros pecados. Y lo que Pablo tenía por seguro es que las persecuciones, ese padecer, seguiría para él y también para los seguidores del Señor Jesucristo o para los discípulos del Señor Jesucristo. Cuando no se muevan de ahí, pero cuando uno mira en Hechos capítulo 9, el versículo 1, eso es lo que dice. Dice Saulo respondiendo a una amenaza de muerte contra los discípulos del Señor. Entonces, en ese tiempo todo aquel que dijera soy de Cristo era perseguido. Hace poco vi una noticia, creo que fue en Siria. Está una mujer amarrada a un poste en la calle. ¿Quién es esta mujer? Una mujer cristiana, una mujer creyente. ¿Por qué está amarrada? Porque se rehúsa a renunciar al nombre de Cristo. La amarran allí y le piden que si quiere que la suelten, que si quiere ser libre, tiene que renunciar a Cristo y profesar el Islam. Pero ella prefiere estar ahí amarrada. Entonces, todo el que quiera pasar por el lado de ella y darle una patada, darle una trompada, darle un golpe, lo que quiera hacer con ella, tiene libertad para hacerlo. Imaginen ese castigo. Por el nombre de Cristo. Nosotros aquí estamos súper. No sé si con todo lo que se está pasando va a venir persecución para nosotros de ese tamaño. Pablo estaba seguro que él sufriría persecución, pero pone esta parte especial. Si voy a sufrir persecución por el nombre de Cristo, esto tiene que ser motivo de gozo para mí. Pero Pablo estaba dispuesto a cumplir con todas las aflicciones que se vinieran, todas las persecuciones que aparecieran. Estaba dispuesto a sufrir padecimiento por el nombre de Cristo. Ahora, la gran motivación de Pablo, porque decía, me falta cumplir, ahora cumplo lo que me falta por las aflicciones de Cristo. Mientras él tuviera vida, iba a padecer. Mientras él anunciara a Cristo, iba a padecer. Ahora, la gran motivación, aparte de sufrir por el nombre de Cristo, era la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pablo tenía en su mente la predicación evangelística, la edificación de la iglesia. Podríamos decir que contra viento y marea, Pablo iba a trabajar por la iglesia. No se iba a quedar callado. Pablo seguiría sufriendo por el nombre de Cristo y por la edificación de la iglesia. Pablo sabía que mientras él tuviera vida, padecería por causa del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Mientras la iglesia estuviera en pie, mientras la iglesia siguiera a Cristo, mientras hubiera salvación y edificación, a Pablo no le importaba si él sufría, si él padecía por causa de la iglesia. Por esto, por eso podría decir, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Lo que podemos observar es al apóstol Pablo enseñándoles, quizás recordándoles muchas verdades acerca del Señor Jesucristo, con un objetivo especial, que la iglesia estuviera firme en la verdad.
O sea, padecer por una mentira sería nada, ¿qué produce? Pero él iba a padecer por causa de la verdad, para que la iglesia se mantuviera firme en la verdad y cuando viniera la falsa enseñanza, se chocara contra ese muro que es la verdad, que debe estar en la iglesia. La iglesia debe proclamar la verdad todo el tiempo. Que la iglesia tuviera seguridad al rechazar la mentira, la falsedad, la falsa enseñanza. Una de las cosas que me llamó la atención de esta Biblia, bueno, esta Biblia fue un regalo de un hermano aquí a la iglesia. Un día me vio la que yo tenía y dijo, hermano, usted merece otra Biblia y me regaló esta. Las Biblias están en la parte final un pequeñísimo resumen de cada libro y en la mía dice sobre la carta a los Colosenses lo siguiente. Dice, en esta carta el apóstol Pablo le dice a los creyentes de Colosas que hagan a un lado sus supersticiones y que pongan al Señor Jesucristo en el centro de sus vidas. Yo pensé, más claro no puede ser, porque estaban escuchando falsas enseñanzas y les estaban dando entrada. Y estas falsas enseñanzas en realidad eran supersticiones, porque eso es lo que el apóstol Pablo dice, filosofías y huecas sutilezas. Y un montón de cosas que eran supersticiones en realidad. Recuerden que para los judíos, bueno, ellos tenían un montón de leyes y un montón de, digamos, cosas culturales, pero eso se les volvió una superstición si no lo hacían. O sea, si alguien no se lavaba las manos, ¿se acuerdan cuando los apóstoles van y comen con las manos sucias y los sacerdotes salen y les dicen, mire, tienen que lavarse las manos? ¿Dónde dice que se tienen que lavar las manos? Entonces es un montón de supersticiones. Eso es lo que yo estuve mirando aquí en este pequeño comentario. Ahora, bueno, se me acabó el tiempo, pero termino con esto del versículo 25 al capítulo 2, versículo 7. El apóstol Pablo hablará y explicará en qué consiste su ministerio. ¿Qué es lo que él tiene que hacer? Eh, Nos habla, bueno, empezando el versículo 25, dice, de la cual fui hecho ministro, ¿de qué? Pues de la iglesia, ¿cierto? Eh, Otro día terminaremos estos otros versículos, pero hay una cosa que quiero finalmente decir. Nosotros somos creyentes, somos cristianos, somos seguidores de Cristo, discípulos del Señor. El Señor vino a nuestras vidas y transformó nuestras vidas, transformó nuestros corazones, nos hizo nuevos. Entonces, ¿a qué estamos dispuestos por la iglesia? ¿A qué estamos dispuestos por defender la verdad? No importa, hermano, que nos rechacen. Yo estoy seguro que, bueno, de pronto alguno sabe, de pronto le pegará, pero estoy seguro que lo rechazarán. Pero cada que nos rechacen es motivo de gozo porque estamos anunciando a Cristo. Yo siempre me pongo a pensar el día si alguna vez yo he de morir violentamente, que sea por el nombre de Cristo y no sea porque hice una fechoría, sino por el nombre de Cristo. ¿A qué estoy dispuesto? Estoy dispuesto a defender la iglesia. La iglesia es la amada esposa del Señor. Estoy dispuesto a dar todo por ella. ¿A qué estoy dispuesto por la iglesia? ¿A qué estoy dispuesto por el nombre de Cristo? Amado Dios, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos. Te damos gracias por este maravilloso ejemplo que el apóstol Pablo nos cuenta aquí. Pero Padre, vemos el gran ejemplo en el Señor Jesucristo. Perseguido, traicionado, desamparado. Oh Dios de los cielos, burlado cruelmente, cruelmente golpeado, cruelmente crucificado. Pero Padre, luego vemos a Pablo sufriendo por el nombre de Cristo. Ayúdanos, Padre, a ser hombres dispuestos a defender la verdad. Dejamos este tiempo en tus manos, oramos por la salud de esta querida hermanita, Ángela Patricia. Bien por la salud de Vicky, Señor, oramos por estos temas de salud tan duros para ella, por la salud de este bebé Dimate y también por Hannah, Señor, oramos por la
salud de esta niña, Señor, que pronto se recupere y por la salud de todos los que tienen problemas de salud. Dejamos todo en tus manos, encomendamos la predicación del Evangelio en la noche. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga.